un órgano del Centro Nacional de Estudios Históricos. Por estos espacios han pasado especialistas en el campo de las ciencias sociales, desde clérigos, comunicadores sociales, antropólogos, arqueólogos, historiadores, geógrafos, y etcétera. Y aquí hemos estado discutiendo y hemos estado respondiendo y hemos estado aprendiendo sobre la realidad venezolana y del mundo. Y entonces hacemos de este espacio un aula real y virtual para el aprendizaje. Aquí se viene a escuchar y se viene a preguntar. Aquí se viene a coincidir y se viene a disentir. Aquí estamos de acuerdo, pero tenemos derecho a preguntar lo que se nos plantea. De tal manera que entonces este es un espacio bastante libre, diríamos libérrimo, para debatir, y utilizamos una parte de la vida nuestra y de los recursos del Estado venezolano para aprender de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Punto y aparte, Romanos 2. Hace unos 50 años, para gente como Aldemar, ¿no? Hace unos 50 años el mundo era mucho más grande. Llamar para Tucupita, Puerto La Cruz, Mérida, Maracaibo, Coro, para los muchachos que no lo saben, se llamaba a la central de teléfonos y se pedía una llamada para que pudieran hacer la conexión, y a las 4 o 5 de la tarde era posible que hicieran la llamada. Muchas veces tenía uno que hacer una llamada para Guarenas y entonces pedía la conexión porque era de larga distancia, así se llamaba. Y entonces iba uno a Guarenas y regresaba, no como ahora que va en una hora y regresa. Antes tenía que irse por la carreterita vieja y eso era un problema por el alto tráfico y la incapacidad de la vía. A partir del año 76, 77, 78, la autopista cambió esa realidad. Les estoy diciendo esto porque el mundo era muy grande y cuando Pedro, Juan, María o Luis se perdía en nuestra relación, digamos, común, uno le preguntaba a alguien, ¿y qué es de Luis Fernando? No, ese se fue para China, ese se cayó del mundo, para decir, nunca más lo volví a ver. Ni pensar en que se iba a hacer una llamada para China, para X parte del mundo. El mundo estaba muy lejos. Hoy día el mundo está tan cerca que lo tenemos en el bolsillo y cualquiera de nosotros llama por teléfono y en cuestiones de segundos. No se había inventado la vida satelital y el mundo era mundo. Ahora el mundo pasó a ser algo planetario y en el espacio sideral hay miles de satélites y una llamada que usted marca aquí en el telefonito sube y baja en cuestiones de segundos, porque allá arriba hay satélites que son como un espejo y bajan la llamada. ¿A dónde? La bajan para que le respondan aquí en la esquina, para que me responda cualquiera de ustedes que está aquí, o la bajan para que responda el que está en Trinidad, está en Margarita, está en México, está en Argentina. Es cuestiones de segundos. Pero no solamente la palabra, sino la imagen, y el mundo cambió. Estamos hablando de todo esto porque el invitado de hoy, el licenciado Waldemar Barrios, nos va a hablar de algo muy importante que es la paz. La paz se plantea siempre como una ilusión. Se plantea siempre porque cuando hablamos de paz, hablamos indirectamente de la guerra. Y siempre hemos tenido el problema de la guerra. Y siempre hemos tenido la utopía de la paz. Entonces, cada vez luchamos más por entendernos a través de la palabra, para evitar la guerra, porque la guerra es la destrucción, es la muerte, es el acabose. Y entonces, la guerra es un gran negocio sin el cual no puede vivir el sistema capitalista. Después del petróleo, de las drogas, del negocio de las medicinas, bueno, forma parte importante en el mundo del capitalismo
la industria de la guerra, la producción de armas, desde armas aéreas, armas satelitales y armas de bolsillo. Entonces la guerra antes era en el suelo, en la tierra. Ahora la guerra se fue al aire y lo acaban de ver ustedes y lo acabamos de ver todos. ¿Hace cuánto? Un mes. La guerra se hizo con drones, con destrucción, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces esa industria creció mucho más, porque la potencia hegemónica que fue quedando, los criminales imperialistas del norte y de Europa, estimulan la guerra porque es un negocio. Se pusieron de acuerdo para terminar con el Imperio Otomano y el Imperio Francés en la Primera Guerra Mundial, y luego en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se la arregló para terminar con el Imperio Británico. Entonces nosotros hoy tenemos una responsabilidad enorme, porque tenemos a un lado de nuestro territorio la posibilidad, la probabilidad, quiera el divino creador, que eso no se presente nunca, que es un conflicto de talla internacional en la parte más oriental de nuestro territorio. Tenemos como compromiso ineludible el rescate de un territorio legítima, histórica, cartográfica y jurídicamente nuestro, que es el territorio de la Guayana Esequiba, nuestra, es nuestra. No es que le estamos pidiendo que nos den, no es que le estamos robando a nadie. Es históricamente nuestra. Nos la robó el Imperio Británico. Creó allí entonces un territorio y se comprometieron a que íbamos a resolver ese conflicto a través del diálogo en la mesa. Pero eso no ha sido posible y ahora se niega esa posibilidad. Y tenemos un conflicto porque allí hay, además de riquezas minerales como oro y otros más, entonces tenemos petróleo y tenemos gas. Es decir, tenemos de lo que va careciendo el mundo y de lo que va necesitando todos los días, que es el combustible fósil. Entonces tenemos un frente de un peligro extraordinario. Me decía un profesor vietnamita, por el que hablé hace unos 3 o 4 meses, que ahí teníamos un problema, que teníamos que empezar a pensar en ese problema como un compromiso de todos los venezolanos. Y Venezuela está reclamando, está tratando de rescatar lo que nos pertenece legítimamente, pero hay intereses imperialistas. Cuando decimos imperialista es de las potencias que por su poder bélico tratan de hegemonizar, y el derecho lo ponen a un lado y ponen las armas aquí. Entonces el derecho no se origina de la razón, sino de la fuerza, y eso es sumamente peligroso. Yo no sé mucho de eso, sino lo que a través de la historia uno conoce desde Sumeria, desde los tiempos prebíblicos, desde los tiempos antediluvianos. Quien sí conoce de eso es Aldemaro, que ha estudiado estas cosas, y nos hablan entonces cómo se piensa la paz. ¿Cómo es eso de pensar la paz? La paz como destino de nosotros, la paz como una necesidad para todos, porque la guerra es la destrucción, es la muerte, y eso sería negar todo lo que nos corresponde como seres humanos. Les dejo la palabra al licenciado Aldemaro Barrios, que nos va a hablar de la paz, y entonces les agradezco que lo reciban, como ustedes saben. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que merecen los aplausos aquí es Manuel, porque Manuel ya casi tiene 10 años en este trabajo, prácticamente abnegado, entregado a esta labor formativa. Así que yo le pido un aplauso para él. Tengo 30 minutos para hablar, no porque me lo pidieron, sino porque creo que es importante que ustedes participen. Y ayer tuvimos una tertulia, un conversatorio también en la biblioteca sobre este tema,
junto con el diputado Juan Romero, que son unos aportes que yo voy a compartir con ustedes hoy. Pero Manuel, ahora que veo personas aquí que están en este público, que estuvieron conmigo en la Comisión por la Justicia y la Verdad desde el año 2011, de ese momento yo empecé a estudiar el tema de la guerra, pero en Venezuela, con la guerra de guerrillas. Y eso me llevó a la necesidad de hacer una licenciatura en Ciencias de la Información para poder trabajar los archivos y los documentos que estaban en el proceso de ser desclasificados por parte del Ministerio de la Defensa, para conocer qué fue lo que realmente ocurrió aquí con relación a la violación de los derechos humanos y a la violencia política en los años 60, 70, 80, 90. Eso me llevó después a seguir profundizando en el tema. Después que terminó la sesión de la Comisión por la Justicia y la Verdad, se emitió el informe final. Ese año, en 2017, desclasificaron los documentos en el Departamento de Estado que por una orden del Congreso Nacional, el Congreso de los Estados Unidos, a través de la Ley de Libertad de Información, fueron liberados. Documentos que entonces revelaron una cantidad de hechos que no conocíamos y que todavía no conocemos, porque no han sido totalmente publicados, trabajados por historiadores. Eso me llevó a mí durante 3 años a trabajar el tema en el trabajo de grado de la maestría en Historia. Y, oye, realmente ese libro no se publicaba, ese libro está todavía por publicar. Encontramos ahí, digamos, cómo Venezuela y los países de América Latina dependían estructuralmente de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que lo que dijeran los Estados Unidos era lo que hacíamos nosotros. Ahora eso es distinto, ahora nosotros hacemos lo que nosotros decidimos. En la Asamblea, el presidente de la República, somos independientes, lo que ustedes elijan. Ahora este 27 de julio, eso es lo que va a hacer, no lo que diga Estados Unidos. Entonces, personas como José, nuestro jardinero, llaman ahí a José. ¿No creen que es importante conocer lo que piensa José? A mí me interesa saber lo que piensa José sobre la guerra y la paz. ¿Por qué? Porque estamos ante la inminencia de una guerra. Y nosotros estamos muy tranquilos ahorita. Pero cuando a los Urú le llegue una citación para irse a la frontera, entonces, papá, cuando un hermano nuestro o un hijo nuestro se ha llamado por orden de la patria a defenderla, ahí vale. Entonces, ahora lo que tenemos en este momento es comprender cómo nosotros hacemos caminos, diálogos, intermediaciones para lograr neutralizar las voces de guerra que desde los Estados Unidos se están gritando ahí mismo en San Martín de Turumbán. ¿Saben dónde queda San Martín de Turumbán? En la Guayana Esequiba, frente al río Cuyuní. Entonces, cuando yo digo esto, yo mismo lo pienso, porque yo tengo 2 hijos pequeños, o sea, 2 hijos muchachos jóvenes que se van a ir a la guerra, los van a llamar. Y yo no quiero eso. Ustedes se dan cuenta cómo es una cuestión de orden hasta personal de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos conscientes de eso, eso es lo que en categoría para la tesis doctoral, este es un capítulo, un segmento de un capítulo de la tesis doctoral que yo estoy trabajando ahorita para obtener el grado doctoral en Historia, que tiene que ver con las posibilidades de la paz. Vamos a comenzar, porque esto nos va a llevar algo de tiempo. Y hay que hablar en base, hay suficientes fuentes de información, tanto mediáticas como históricas, fuentes primarias y fuentes secundarias. Es decir, lo que entienden por fuentes primarias saben que son documentos, testimonios como el de Manuel. Manuel acaba de dar un testimonio. Y yo valoro eso.
qué colocarlo ahí? Lo que me diga ella con relación a su vida cotidiana, eso tiene un valor testimonial, es una fuente primaria. Una fuente secundaria es la empresa Guerra, un libro, una compilación sobre el tema de la guerra en el mundo. Entonces nosotros tenemos el caso de Guyana, que es un ejemplo, pero de laboratorio de laboratorio social y político e histórico para poder entender qué es la guerra y por qué es necesario mantener lo que los pueblos indígenas, esto le gusta a la Etilvia, los pueblos indígenas de América. Etilvia es nuestra gerente de políticas universitarias. Ahí está. Que yo es una de las categorías que estoy utilizando, porque ahí se están proponiendo dos categorías en este trabajo, que es la paz cognitiva, que es el conocimiento. Yo se lo pregunté, ¿te acuerdas, Manuel, qué es para ti la paz cognitiva? Entonces Manuel dice, paz, tranquilidad, cognitiva, conocimiento. Pero cuando hablamos de paz cognitiva, hablamos de el conocimiento también de la guerra. Nosotros no hemos estado en guerras, digamos, de gran calado físico, destructivo, como fue la guerra de independencia. Hemos estado cerca de 25 años en una guerra híbrida, que llaman. Somos víctimas de la guerra cognitiva. A veces hay ciudadanos o ciudadanas venezolanas que actúan como si comieran tatucito. Muy pocos saben lo que es tatucito. Tatucito era un veneno que creo que la valla para los bachatos, que era dulce, pues, atractivo para ellos. Y cuando se lo comían no morían, sino que le cambiaban el sistema neurotransmisor. Y cuando veían otro bachaco lo mataban. Se mataban entre ellos. Así funciona la guerra cognitiva. Aquí hay estudiantes de la universidad y ahorita hay un tema porque eliminaron las pruebas que cobraban en la central, entonces hay una protesta. Bueno, ese es parte de eso, cómo entre nosotros empezamos a mordernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia, información sobre los grandes temas que a lo mejor nos interesa más buscar la bolsa, qué sé yo, eso es importante. O buscar la comida, eso es muy importante, porque si no lo comemos no podemos vivir. Pero también hay que dejar un segmento para eso que decía Manuel, para aprender. Y uno aprende constantemente. Mientras pensemos, todos los días aprendemos algo. No nos damos cuenta, pero lo tenemos ahí en la memoria. Vamos con la primera lámina. Esto es lo fundamental. Es decir, nosotros tenemos una constitución que nos habla de que hay una soberanía y que somos independientes. Y hay un imaginario simbólico en el que nosotros reconocemos que tenemos un territorio, ¿verdad? Que tenemos una sociedad, que pertenecemos a grupos humanos que nos han formado desde pequeños a amar a quien primero amamos, a la mamá, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Sí, 2. Tú los quieres. Bueno, así como tú quieres a tus hermanos, también quieres la cuadra donde, salvo que te hayan caído a golpe, en la cuadra donde tú te desarrollaste, en el barrio donde tú viviste, la urbanización. Pero entonces viene la carencia grande, que es la patria. Ese imaginario lo tenemos todos. Y por la patria vive uno. Porque la patria son nuestros hijos, hijas, hermanos, madre, padre. Y luego el gran país. Eso es lo que se llama entonces, al recurrir a la historia, nosotros conocemos a Bolívar, conocemos a Sucre, conocemos al otro, y entonces esos son los grandes propulsores, los que promovieron la independencia, los precursores de nuestra libertad. ¿Quién no quiere libertad? Nadie quiere estar preso, nadie quiere estar... Entonces aquí nos han estado diciendo por más de 25 años que este es un gobierno autoritario. Y entonces antes ayer, no lo dije allá, pero lo voy a decir, que aquí forman en algunas clases de algunas universidades, forman autoritarólogos. ¿Para qué? Tipos sesudos que tratan, entre comillas, de explicar por qué aquí hay un autoritarismo. Como no hayan cómo, hay que pensarlo, entonces inventan.
Aquí no hay ningún autoritarismo. Que lo que hay es más democracia. Cada ratito unas elecciones, hasta los museos comunales lo elige la gente, los proyectos, etc. Entonces hay un sentido de soberanía territorial. Pasamos a otro. ¿Cuál es lo que vamos a tratar de resolver aquí? Es la pregunta que nos hacemos. A mí me decía el otro día Manuel, cuando yo lo invité para que hoy va a estar en las tertulias hablando sobre las constituyentes, etcétera, de 1811. Y él me dijo algo que me quedé pensando, me dijo, pero ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le preguntamos a la gente qué es lo que quieren ellos? Y eso me propio, y me daban ganas de preguntarle, ¿ustedes quieren realmente que yo hable de esto o que hable de otra cosa? Pero no, vamos a hablar de esto, obviamente. Es posible encontrar nuevas rutas diplomáticas y de relacionamiento entre los pueblos de América Latina y el Caribe y del mundo para consolidar esta región como zona de paz. Sí, es posible. Vamos a ver qué pasó. Esa es la pregunta. Vamos a ver. Antecedentes históricos de ese problema con relación a Guyana. Hablamos ya de Guyana. Como ustedes, esto ha sido muy publicitado, porque es un tema muy mediático, Manuel. Ustedes saben que es así. Entonces, hoy llegó el doctor Juan, el diputado, que me calla. Un aplauso para Juan Romero, que ayer hizo una magistral jueza. Entonces, veamos aquí, estos son los mapas que desde 1811, 30, 1850, hasta que llegó un señor, un explorador, era europeo, era de Polonia, no sé, de por allá, John, que fue contratado por el gobierno británico porque ya teníamos problemas durante el periodo que le tocó a Bolívar comandar a este país y a Colombia la Grande. Ya los británicos, los holandeses querían despojarnos de ese territorio. Ese territorio había sido resuelto desde el siglo XVIII. ¿Acuerdo? Y el siglo XIX, en 1814, Holanda le vendió 3 millones de libras esterlinas a Gran Bretaña el territorio del río Esequibo hacia el este. Territorio del Demerara, Berbice, etc. Entonces viene este señor, irrumpió por allá en las bocas del Orinoco y trazó una línea, pero no solo trazó una línea imaginaria para hacer un mapa, como fue contratado, sino para ubicar qué recursos, o ratificar qué recursos, era lo que le interesaba a los ingleses o a los británicos, qué era lo que había en ese territorio, que encontró oro. Y además, pero era oro, era lo más importante para ellos, era oro, pero ahí hay bauxita. Ahora, recuerden de esto que les voy a decir. Nosotros, esta zona del macizo guayanés, es muy rico en bauxita. Y durante todo el siglo XX, incluso el siglo XXI, desde Guayana y desde Guyana se ha estado sacando bauxita. La bauxita se supone que es la base donde está la lúmina, donde se saca el aluminio. Pero los obreros de Bolívar, en Guyana, me dijeron a mí, profesor, no, ahí no solo va bauxita, alumina, ahí va oro también. ¿Y saben qué? Ahí va coltán. Y ahorita le estaba preguntando a uno de los dirigentes de Guayana, si dentro de la bauxita había uranio. ¿Y qué me dice él? En la mina de las Paraguas hay trazas de uranio, donde hay coltado, hay trazas de uranio. Eso me lo acaban de decir. Y ustedes saben lo que significa eso para una potencia militar como los Estados Unidos o como
Gran Bretaña, Ucrania. Entonces, nosotros, hasta hace poco, le estábamos vendiendo bauxita en bruto a los japoneses. Los obreros de los CPT se opusieron a esa venta bruta. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí había oro y había coltán y hay trazas de uranio. Entonces, cuando uno dice, con razón, querían agarrarse todo eso, se lo agarraron, los despojaron, nos despojaron. Eso no lo verdad. Toda esta suerte de artimañas, de trampas, de orden jurídico que empezaron con la presencia irruptiva, sin autorización, de poblaciones migrantes de la India, traídos forzosamente por Gran Bretaña a partir de 1834, empezaron una política de colonización hacia el territorio de la Guayana Esequiba. Y por eso ustedes ven pueblos con nombres en inglés, incluso población originaria que habla inglés y no hablan español. Un proceso histórico lento pero estructurante. Estamos a la otra. ¿Cómo te llamas tú? Victoria. Entonces aquí comienza la patraña. ¿Cómo comienza la patraña? Primero, forzando migrantes de la India, sobre todo del norte de la India, a traerlos aquí forzosamente. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, empezaron a regarse ahí. Pero, ¿qué ocurrió entonces? Venezuela no reclamó, sí, Venezuela reclamó. Hay un trabajo que se llama Los Papeles, que lo publicó la Academia Nacional de la Historia, que se llama Los Papeles de Alejo Fortique, que no tienen pérdida. Para un historiador, para un investigador no tienen pérdida. Porque Alejo Fortique fue uno de los primeros que dijo, ya va, vamos a negociar, vamos a dialogar en Bretaña. Y habló con el jefe de política exterior de Gran Bretaña y dijo, no hace una cosa, en toda negociación tú haces una concesión. Sí, vamos a dividirnos eso. Nosotros nos quedamos por este lado y ustedes de este lado. Está bien, ustedes se quedan de este lado, nosotros nos quedamos de este lado del Cuyuní y ustedes de este para abajo. Y trazaron una línea desde el río Morocco al norte, centro de lo que es la Guayana Esequiba, hasta abajo, hasta Cuyuní. Pero eso, el gobierno de Sublette no lo aceptó, el Estado Mayor Político no lo aceptó. Entonces volvieron. Entonces los ingleses dijeron, esto es papa, vamos a quedarnos aquí. Pero no con eso, ellos tenían que justificar una razón de carácter jurídico. Y ahí comienzan las discusiones. Yo no me voy a detener en detalles mínimos, sino que vamos al arbitraje de 1899, que es lo que ustedes conocen por los medios, todo el rollo que se formó a partir de ese arbitraje que es arbitrario, que fue arbitrario. Pero antes de eso, antes de la firma del arbitraje, hubo unos acuerdos secretos que fueron recientemente descubiertos por el equipo de la Comisión Guayana Esequiba, en los que se revelaron las verdaderas intenciones que tuvo Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos para repartirse en el mundo territorios. Y eso venía ocurriendo desde 1893, en 1892-93. Tengo la fecha exacta. Ya la reina Victoria había dicho, en una presentación ante el Parlamento Británico, un documento, había dicho, ya el problema que tenemos con Estados Unidos sobre Venezuela está en ruta de resolverse. Eso se lo dijo el Parlamento. ¿Cuál era la ruta de resolverse? Bueno, que nombraron una junta de arbitraje. El presidente de la junta era ruso,
Venezuela no tenía representación porque Gran Bretaña no lo aceptó, pero sí aceptó que fuera representado por Estados Unidos. Y por otro lado, bueno, los jueces británicos, es decir, los tres. Entonces, en entretelones ellos se repartieron estos territorios. Alaska pertenecía a Rusia. Alaska y parte del oeste de los Estados Unidos era de Rusia, estaba apropiado por Rusia, con fuerzas militares allí, hasta California, Oregon, Washington. Yo viví, estudié periodismo en el estado de Washington, en Seattle, hasta Oregon, no más allá. Entonces, y Gran Bretaña quería justificar legalmente su presencia en la Guayana Esequiba. Y Rusia necesitaba el norte de la India, es decir, la zona esa de Pakistán, para apropiarse de ella. Entonces lo que hicieron fue un cambalache. Yo te apoyo, Estados Unidos le dijo, pues, yo lo apoyo a ustedes para que le den a Gran Bretaña, la Guayana Esequiba, y a Rusia le damos el norte de la India, y a nosotros nos dejan ganar. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo no? ¿Quiénes salieron perdiendo ahí? Nosotros, los venezolanos. Porque a través de un arbitraje írrito hicieron esa patraña. Pasamos a la siguiente. A ti está el testimonio. ¿Qué fecha dice ahí? ¿1800 qué? ¿90 qué? 96. 3 años antes de la firma del laudo arbitral de París. La hipocresía. Chamberlain dijo, el ministro de Relaciones Internacionales de la colonia británica, dijo, si ese plan fallase, la alternativa es arbitramiento o guerra. Eso está todavía vigente. O hay diálogo, sería arbitraje, no tenemos por qué, oye, esto está apagado, no tenemos por qué, no, José, ¿dónde está José? No está José. Con esto, ese es el problema, que no está José. Ajá. Bueno, yo voy a seguir. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Que Venezuela propone diálogo y lo que está insinuando Guyana por intermedio de Estados Unidos es que nosotros somos una amenaza. Es decir, que si hay algo que pase en Guyana, nosotros somos los responsables. Y va a ocurrir, ¿sabes? Y ya está ocurriendo. Pasamos a la siguiente. Estamos en la parte histórica, el lado arbitral, porque yo hablé de eso. Pasamos a la siguiente. Se descubre en el año 44 la patraña, pero Venezuela empieza a formularse, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no dejamos meter tapas de cabra? Se ve Mallet Prevost quien lo había escrito, y porque yo me preguntaba, pero ¿por qué él no lo dijo él era representante nuestro? ¿Por qué no lo dijo en el tribunal? ¿Saben por qué? Por represalias a su familia o a él mismo. Pero si uno dice esto, son unos malandros o eran unos malandros. ¿Por qué razón Mallet Prevost no lo dijo cuando tenía que decir en 1899? Dejó un testamento y dijo, después que yo me muera, leen esto. Era la revelación de la patraña que había hecho Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Rusia zarista, que por ahí vi un artículo de un periodista que dice el tema de las fuentes históricas con el periodismo. La Rusia socialista. Sí, la Rusia socialista en 1899 no existía. La Rusia socialista en 1917. Rusia zarista, pero él escuchó mal y escribió mal. Moca con eso, los que están estudiando historia, los que están
A veces el internet es traidor y hay que escuchar bien porque es responsable. Claro, entonces pasamos. En 1929 Venezuela forma parte del Tratado General de Arbitraje Interamericano. No le pagaron, no hubo respuesta. Pasamos a la otra. Hasta que el año 1962 primero, el ministro Calle hizo una Falcón Briceño hizo una protesta y el año 66, justo el año en que le dieron la independencia a Guyana, Gran Bretaña, le dieron. Es distinto a que la ganamos. La ganamos peleando. Nosotros la ganamos en la lucha. Primero con fundamentos constitucionales, constituyentes. Eso va a hablar con Manuel en la tertulia. Muy interesante porque Manuel maneja el tema. Y luego el Acuerdo de Ginebra, que es lo que está vigente hasta ahora. Es importante el artículo 1 y el artículo 4. No lo voy a leer porque no es el tiempo. Ya me quedan 5 minutos. Vamos a pasar al siguiente. Lo actual. Aquí yo me voy a referir a algo que de orden metodológico es necesario aplicar, porque siempre nos han dicho la historia del pasado. La historia tiene un tiempo continuo. Eso lo han dicho Marplon, Carrera Dama. La historia no se puede entender como el pasado lejano que no tiene nada que ver con el presente. Es más, hay unas teorías sobre la historia prospectiva, es decir, la historia que viene. Entonces, todo lo que ha hecho Guyana después que fue independizada por Gran Bretaña, ustedes no se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo, fue independizada por Gran Bretaña. ¿Y quién nos independizó a nosotros? Pregunto, ¿quién nos independizó a nosotros? ¿Ah? Nosotros mismos. Nosotros no esperamos que España nos independizara. El tatarabuelo de Vargas estuvo en la guerra de independencia. Mi tatarabuelo estuvo en la guerra de independencia con Lorenzo Bustillo, en la zona de Guanapi y Barlovento. ¿Quién sabe cuántos de los tatarabuelos de ustedes? Bueno, que sí, pero que regaron su sangre y no lo sabemos. ¿Qué saber de dónde viene? ¿Saben? ¿Qué saber de dónde viene? ¿Por qué uno es así? ¿Por qué nos independizamos? Porque tenemos el orgullo de ser patriotas. Hoy está en Ciudad Caracas un artículo sobre eso. Entonces, aquí vienen todas las dilaciones, la paciencia venezolana diplomática que a veces fue descuidada, pero que sobre todo dependía de lo que dijera Washington. Y lo digo porque encontré un documento, Manuel, haciendo el trabajo de la tesis doctoral, que son reveladores. Hubo un acuerdo del año 70 entre Guyana, un supuesto acuerdo entre Guyana y Venezuela, que se llamó los Protocolos de Puerto España. Una gran mentira que en los documentos del Departamento de Estado está revelada. Cuando Kissinger le dice a Nixon, mire, presidente, lo mejor es reunir a estos dos países para que diriman sus diferencias, pero de manera aparente, no real. Nosotros seguimos en Venezuela y seguimos en Guyana. Ya ellos, desde el año 66, estaban en Guyana, ya estaban trabajando todavía más. En ese documento que ustedes lo pueden conseguir, busca el Departamento de Estado. Ustedes están estudiando ¿qué allá? ¿Qué están estudiando ustedes? Historia. ¿No? ¿Qué están estudiando? ¿De dónde vienen? ¿Pero qué estudian? ¿Qué estudias? No están estudiando, pero bueno, te interesa la historia. ¿Qué hay en ese documento? Hay una revelación fenomenal. A Forbes Burhan, que fue el primer ministro, que era el primer ministro antes de ser liberada
Guyana, y después el primer ministro, después de la independencia, entre comillas, ya le voy a decir por qué, le pagaba el Departamento de Estado $5.000 mensuales. Un contrato que hicieron desde el año 69 hasta el año 71. Está el documento, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando, usted lo puede conseguir. El Departamento de Estado le pagaba a través del Consejo de Seguridad, del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, a forma de $5.000. Chicos, era baratísimo comprar uno. ¿Cuánto le estarán pagando ahorita o cuánto estará recibiendo Irfan Ali de los negocios que están haciendo con eso? Eso todavía no lo han liberado, pues, esos documentos están secretos. Ellos tenemos que esperar 25 años para saber eso, porque la ley de libertad de información en los Estados Unidos establece 25 años para poder liberar, desclasificar el documento. Nosotros en Venezuela, la única ley que establece el tema de la desclasificación documental de documentos secretos es la ley contra el silencio y el olvido, de la cual Vargas y yo fuimos miembros. Manuel también, pero Manuel estaba, yo creo que Manuel cada vez que uno dice camaradas y camaradas, por el tema del género. Entonces, esa entrega de la conciencia a través del dinero es terrible y ha sido así. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Entregaron un bloque en la zona marítima, como ustedes saben, de no sé cuántos millas y millones de barriles de petróleo que han encontrado, que están dentro de la plataforma nuestra. Todavía, si ustedes hacen seguimiento a esto, el día de ayer, o a principios de esta semana, Madeleine García en Telesur emitió una conversación de un barco de guerra nuestro, llamándole la atención a un barco que supuestamente está buscando un tesoro frente a las costas del Delta Macú. Y todavía, con calma, el oficial le dice: ustedes no están autorizados para estar aquí. Y el tipo le responde: ¿por qué razón? Porque esta es una zona económica exclusiva y ustedes necesitan autorización del Estado venezolano para poder entrar ahí. Pero es que nosotros no estamos haciendo negocios con nadie. Ustedes pueden indicar qué están haciendo ahí, le preguntó el oficial. Si nosotros estamos haciendo sondas, enviando sondas para buscar un barco de la Segunda Guerra Mundial que supuestamente tiene un tesoro. Eso fue ayer, eso fue el domingo. Es un barco de sonda para ver dónde está el petróleo ahí. Y eso está ocurriendo ahorita. Esos barcos, algunos de esos barcos han sido capturados y han sido llevados a Margarita, porque están ilegales. Entonces, pero además de eso, del petróleo, está el tema del oro, que en la zona de Barima, Cuyuní y Mazaruni es muy abundante. Pasamos a la siguiente. Luego el tema de cómo nos han hecho a nosotros estar en medio del rodeo de amenazas militares, acciones de guerra o prácticas de guerra que han hecho el Comando Sur de los Estados Unidos desde el año 2023. El primero, frente a las costas de Colombia. El segundo, eso fue en junio del 2023. Los ejercicios militares Trading Winds del 2023 frente a Guyana y frente al Delta, es decir, frente a las aguas nuestras. Y luego los ejercicios especiales en el norte de Brasil, conjuntamente con el ejército brasileño, en noviembre del 2023. Ahora, ¿ustedes creen que esto es para jugar carritos, para jugar Atari, es para jugar juegos virtuales? No, esto es un ensayo para guerra. Pasamos a la siguiente. En Guyana y en concordancia con los medios internacionales, tanto los virtuales, redes,
como las agencias internacionales de noticias, se ha planteado una campaña de criminalización contra Venezuela. Somos una aparente amenaza, cuando lo que ha dicho el presidente Maduro es que constantemente vamos a dialogar, el presidente Chávez, vamos a dialogar, vamos a hablar. Lo llamaron el año 23 justamente con algunos presidentes del Caribe y conversaron los dos y acordaron algunas cosas, de las cuales fueron violadas ya por ellos. Entonces, aquí tenemos una serie de mentiras que hoy día, cuando ustedes revisan los periódicos guyaneses, yo lo reviso todos los días, en inglés, bueno, el traductor un poco lo puede ver, pero aparece siempre Venezuela. Siempre aparece un artículo agrediendo a Venezuela, descalificando la gestión tanto de los diálogos como de la supuesta amenaza que somos nosotros. Cuando aquí lo que estamos es haciendo elecciones, trabajando, pendiente de lo que hay que estar pendiente constantemente. Pasamos a lo siguiente. Las provocaciones constantes, desde el año 2013 hasta el domingo pasado. Provocaciones. Pasamos a la siguiente. Con incluso un discurso extravagante, porque si nosotros decidimos, de acuerdo a nuestra Constitución, hacer una elección para determinar la forma de pensar del venezolano sobre nuestros territorios, ¿por qué no lo podemos hacer? El territorio de la Guayana Esequiba no ha sido delimitado. Está ahorita en delimitación, en controversia. No es de ellos. Puede ser de los dos si acordamos, si hay un acuerdo, pero ellos no pueden abrogarse el derecho de tener, a pesar de que en el acuerdo de Ginebra se aceptó que ellos administraran ese territorio. Pero hay algo interesante, que incluso, Manuel, esto es revelador, porque cuando tú dices, oye, que no hay voluntad, es porque hay, así como lo hay en algunos países de África o de Asia, un pensamiento neocolonialista. Es decir, fueron naciones, fueron los territorios que fueron independizados por sus patronos, pero siguieron manteniendo la estructura colonial internamente. Es decir, ¿quién entrenó en lo que existe del ejército de Guyana? Gran Bretaña. ¿Quién entrena a la policía? Gran Bretaña. ¿Quién los está entrenando ahorita? Estados Unidos. ¿Cómo piensa el pueblo de Guyana? Bueno, de acuerdo a la retórica o a la narrativa que ponen los medios de ellos, que en este caso es contra Venezuela. Y ese pensamiento neocolonial lo tienen los presidentes. En Israel, y vamos a ver cómo yo muestro esto. Pasamos a la otra historia. Hoy en Guyana hay un tema candente, que es el tema de la corrupción, que explotó a partir de una serie de eventos, como la presencia de un señor que se llama Nazar Mohamed y Cedric Mohamed, dueños de una empresa que se llama Mohamed Enterprise, que eran los que hacían la intermediación entre el gobierno de Guyana, bajo el mando de Irfan Ali y Barrack Yadero, para las concesiones, para hacer tratos con la ExxonMobil, porque ellos no tienen una empresa que se llama como PDVSA. Entonces tenían que utilizar una empresa privada para hacer esos negocios. ¿Quién fue? Nazar Mohamed y a Cedric Mohamed. Y el del medio es Barrack Yadero, el vicepresidente, que anteriormente fue presidente. Entonces, ¿pero qué ocurrió con estos señores? Que el año pasado, estos dos personajes con una alta funcionaria del gobierno de Guyana, cuyo nombre es Mike Thomas, una joven administradora, era secretaria de Interior del gobierno de Guyana, les dio unas credenciales o referencias administrativas para sacar oro hacia los Estados Unidos, sin pagar un medio de impuestos a Guyana. Los capturaron, ese lote de oro lo capturaron en Miami,
Cuando les preguntaron si había, no había. Entonces, ¿qué hizo el Departamento del Tesoro? La sancionó a ella, sancionó a Nasser Mohamed y sancionó a Zubiri, a los socios de Barraca Deo e Irfan Ali. Ahora, ¿ustedes creen que Irfan Ali y Barraca Deo no están recibiendo comisiones a través de Mike Don para esta cosa? Bueno, el que no lo crea, bueno, me ve que se vaya a otro lado. Pero esto no es que yo lo invente, esto incluso Bloomberg Line lo emitió Reuters. Es público, notorio y comunicacional. Ahora, pasamos a la otra para que ustedes vean la pregunta. Estos señores sacaban oro y continúan sacando oro desde todo el territorio que va de la Guayana Esequiba. ¿Les parece interesante lo que yo estoy diciendo hasta ahora? Bueno, si no, les pido el favor para irme. Este es el territorio en línea, este territorio que ustedes ven de San Martín de Turupá, que es de Venezuela, de Guayana Esequiba, hasta Buchan, Port, en el Esequibo, tiene alrededor de 200 kilómetros. Aquí están la mayor cantidad de minas de oro que hay. Está la mina de oro de Aurora, concedido a la empresa canadiense Goldfields, que tiene un proyecto hasta el año pasado de $200 millones, una producción de 6 toneladas de oro para los próximos 17 años. Hay que ver esa cantidad, 6 toneladas de oro. Dios tanto. Entregada a Canadá. Pasamos a la siguiente. Tienen la mina de oro de Omai, que es la segunda más grande en Sudamérica, en territorio esequibo, que tiene un promedio de 142.000 onzas de oro al año y una producción máxima anual de 184.000 onzas anuales. Esta es la cifra que dice la empresa canadiense. Eso no sabemos si es verdad. Eso no ha sido auditado por ni siquiera el gobierno. El gobierno de Guyana no audita ni siquiera lo que está sacando la ESO. Y eso es público y notorio. Pasamos. Esto es para que ustedes vean las dimensiones de... En términos de disputas territoriales en América Latina, hay alrededor de más o menos 10, 15 procesos. De esos 15 procesos, 4 o 5 están en la Corte Internacional de Justicia, donde ellos quieren llevarnos allá. ¿Cuántos han sido resueltos por la Corte Internacional de Justicia? 1. Es decir, es un organismo que no resuelve, y que resuelve de acuerdo a los intereses de los representantes que están allá. Bueno, hasta hace poco la presidenta de la Corte Internacional de Justicia fue empleada de la EXO. Una de las magistradas, que creo que es de África, dijo una barbaridad a principios de este año cuando hubo el conflicto, porque en Sudáfrica fue a la Corte Internacional de Justicia para decirle, mire, lo que está ocurriendo, el representante de África, en Palestina es un genocidio. Y ella declaró público y notorio en la BBC de Londres y todos los medios que eso no era un problema que podía ser dirimido en la Corte Internacional de Justicia, porque ese es un problema histórico, político y no jurídico. Tal barbaridad la dijo una de las magistradas que va a dirimir los conflictos entre Venezuela y Guyana. No es confiable, nunca. Pasamos. El otro aspecto es el aspecto ecológico. Sacar 6.000 toneladas o tantas toneladas de oro implica destruir la foresta. Ustedes saben, eso le echan agua y hay que tumbar monte, montaña, selva. Solamente, esto lo declaró el propio Araya, del vicepresidente, que se han deforestado 7 millones de hectáreas
de un total de 12.5 millones. Y lo que resta es, saquen la cuenta. Y esa es una zona de resguardo no para Venezuela ni para Guyana, para el mundo, porque es una zona de reserva amazónica, de aguas, del sistema planetario. Eso lo está permitiendo Guyana. Pero además de eso, en la explotación del oro hay la necesidad de usar el mercurio. Y a este momento, aquí arriba, hay una población que fue contaminada gravemente con mercurio. Y las propias autoridades de salud de Guyana, a principios de año, declaró que esas aguas no se podían beber. ¿Y qué agua van a beber? Sobre todo los pueblos indígenas, que son 10, cerca de 10 pueblos indígenas que viven en esa zona, Yecuana, Caribe, en fin, son de esas raíces lingüísticas. Exxon, que es la parte ya norte. ¿Quiénes son los principales accionistas de la Exxon? Vanguard Group, BlackRock, State Street, sobre todo Vanguard Group y BlackRock, que son los mismos dueños como accionistas de Chevron, que son los dueños del mundo. Entonces, esto lo pueden perfectamente buscar ustedes, esto es público, muy público. Pero Guyana no ha implementado sistemas de verificación de cantidad diaria de barriles que produce el ExxonMobil. Lo dicen ellos mismos. No tienen control. Pasamos. Escenarios de guerra. Esto también es tomado de medios públicos, del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales en Estados Unidos. El Comando Sur ha invertido, por una parte, 250 millones asignados para el desarrollo humano dentro de las fuerzas de la Policía de Guyana. Pero además de eso, ustedes recuerdan que nosotros construimos el puente Anacoco y tenemos ya, digamos, presencia en Anacoco, que es una isla que está frente a Cuyuní. En 2023, en diciembre del 2023, el IFAN le hizo una payasada, le hizo el Paracaima y montaron la bandera de Guyana. A la semana siguiente fueron nuestros pueblos indígenas y montaron la de Venezuela. Porque ellos son los que viven ahí. Pasamos. Una serie de agresiones que han realizado, que no han sido, que han sido falsas banderas que ellos han colocado allí. Dicen de una fotografía satelital que tomaron por una empresa norteamericana, Massa, que trabaja para Guyana, donde dicen que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una estación ahí militar, y quién sabe, a lo mejor lanzan un misil en este mes de julio. Yo estoy pronosticando que para julio o agosto van a tirarse una operación grave para inculpar a Venezuela. Y muy probablemente sea una plataforma de la Exxon, o un barco de la Exxon, o un misil de ellos. Entonces van a decir, no, el misil fue lanzado desde Anacoco, donde tienen los misiles iraníes, como ahorita Irán, y María Corina está pidiendo que se metan aquí para poder neutralizarnos, etc. Entonces, ustedes ven que no es cosa sencilla. Ellos sostienen que el laudo arbitral es lo válido, nosotros decimos que no, ese laudo es írritu. Guyana presentó sus alegatos, nosotros presentamos una contramemoria. Ahora nos toca a nosotros presentar en el 8 de agosto, se llama la dúplica, los documentos, las pruebas, las evidencias históricas y jurídicas que nos dan el derecho en ese territorio. Pasamos. Esto es lo que está haciendo el Departamento de Estado y el Comando Sur a través de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Ampliaron el aeródromo Brigadier Gary, así lo nombraron, frente a la isla Anacoco. Esta es la isla Anacoco. Esta es el río Cuyuní, esta es la otra parte del río Cuyuní. Aquí está esta pista. De 1000 metros
Esa no es una pista para avionetas, es una pista para aviones de guerra. El 5 de diciembre, Irfan Ali visitó el Comando Sur, una oficina del Comando Sur. Cuando es el Comando Sur el que tiene que ir al Palacio Presidencial, porque el presidente es el presidente. Eso no está visto. Estos son solo evidencias o indicios de cómo en ese patio, me dijeron que era una cuestión medio, ¿cómo se llama? Machista. Pero bueno, yo lo voy a comentar porque lo comentó el profesor Luisito García. A mí me parece que es una manera de cómo representar cuando en un patio, ¿verdad? Donde en un patio están las gallinas, en un corral están las gallinas, hay un gallo, pueden haber dos gallos, pero el padrote es el que controla las gallinas. Esto no tiene nada que ver con las mujeres, no gallinas. Si hay otro gallo, el gallo padrote lo controla él, es decir, como la gallina. Cuando se instala una base militar de un país extranjero en un territorio nacional, hay dos gallos. Uno de los dos gallos es gallina. Refuerzo a la estación naval Frank Rock Wimbledon. Refuerzo en el aeropuerto internacional Jim Correira en Georgetown. Este es un aeropuerto militar. En el sur, no está, pero en el sur ampliaron el aeropuerto de Letén con hangares militares. Pero ¿por qué tantos hangares militares? Si Guyana lo que tiene son 4 o 5 motores, aviones del bimotor. Me parece algo curioso. Pasamos. Vino la declaración de Arkley, que yo les mencioné. Importante, acordaron que cualquier controversia entre los dos estados se resolviera de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra. Eso fue lo que propuso el presidente Maduro. Y él aceptó, porque le dio la mano, y lo firmaron, pero igualito no les hacen. Más bien, fíjense ustedes, ahorita hay un escándalo en Guyana, porque el contrario para las elecciones próximas en septiembre se llama Sadri Mohamed, que es el mismo que contrabandeaba oro para los Estados Unidos, que está sancionado por los Estados Unidos, es el candidato opositor a Irfan Ali. Ha dicho que Guyana contrató a un tipo que le está pagando no sé cuántos millones de dólares para hacer lobby, un asesor. Pero ese tipo no le dieron el nombre, no pusieron el nombre. Ese tipo se llama Carlos Trujillo, es de la compañía Continental Strategic, que es el que está haciendo el trabajo en Washington para facilitar, para generar todas estas campañas contra Venezuela, para malponer a Venezuela, y todo el diseño de lo que ellos están diciendo lo está diseñando Carlos Castillo. Carlos Castillo era un asesor de Trump en el primer periodo, todavía está cercano a él, y lo colocaron a hacer el trabajo, pero no es que le está pagando el Departamento de Estado, la misma Guyana le está pagando $300,000 por 6 meses, prorrogables. Ahí está. Pasamos a la otra. Te voy terminando. Este es un área que Guyana la ha minado. La ha minado, incluso ha amenazado a sus propios habitantes que si votaban ahora en las elecciones, cuando elegimos a Nayib Bukele gobernador, te iban a hacer preso. Y eso es público y notorio, eso no lo estoy inventando yo. Una amenaza. ¿Por qué tú amenazas a alguien? Si tú estás seguro de que la población está contigo ahí. Debe ser que no está. Digo yo, ¿no? Porque ¿por qué lo vas a amenazar? Si votan en las elecciones que pidió Venezuela, lo ponemos preso. Lo dijo el propio jefe militar guyanés. Bueno, aquí se creó la Ley Orgánica para la Defensa. Yo los invito a que la lean. Lo vamos a leer aquí, pero hay algunos artículos como el 9 que son interesantes, hablando del patrimonio,
de la Guyana Esequiba, y muchos se preguntarán, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Ahí hay algunas respuestas. Es un proceso que ameritará tiempo. Vamos a la otra. Las provocaciones. El 16 de febrero hubo un supuesto tiroteo de unos tipos contra una embarcación guyanesa. Y salieron heridos no sé cuántos, pero no aparecen los heridos. Aparecen unos tipos ahí mal amarrados, pero no aparecen, no hay evidencia. Y luego también Guyana ataca, denuncia ataques a la frontera, tampoco hay evidencia. Unas fotos ahí de unos tipos en una sabana y tal. El presidente Maduro llamó, ¿qué pasó aquí? Vamos a reunirnos, vamos a mantener lo que acordamos en Ártico, en las Granadinas. Llamó, pasa a la otra página, Victorio. No respondieron. Preguntaron a Yadeo, ¿qué pasó? ¿Por qué no han respondido la llamada del presidente Maduro? Los medios. No, porque el presidente está en los Estados Unidos reunido con el general. Esa fue la respuesta. Randall Reed, el comandante del transporte y el secretario de Interior de Estados Unidos y el secretario de Energía de Estados Unidos. Está ocupado, pues. Está ocupado con los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo? Está recibiendo órdenes. Esto es lo que está ocurriendo. Esto ocurrió el 21 de julio. En Kaiser News están asociando a Sudrin Mohamed, que es el contrabandista, el vagabundo que hacía negocios con la Exxon, ordenado por Irfan Ali. Ahora, como es contrario, porque le descubrieron las marramucias que hacía con una de sus ministras, ahora no es amigo de él, ahora no lo quiere ni ver, ahora lo denuncia como contrabandista y como asociado a Maduro. Esa es una caricatura que salió de Sudrin Mohamed, que se la pasa con lentes, es un tipo que tiene Ferrari y inventó un partido que se llama Invertir en Guyana. Gana para invertir en Guyana, una cosa así. Es un muchacho que, bueno, es un malandrito rico, porque además traficaban con oro y se presume que traficaban droga. Eso no está comprobado. Pasa la otra. Esto acaba de ocurrir el 28 de junio, que fue la semana pasada, acusando en un acto que se hizo en la Embajada de Guyana, la Embajada de Estados Unidos en Guyana, el presidente Irfan Ali dijo: solo hoy Estados Unidos recordó a todos sus socios la grave amenaza que enfrenta Venezuela en relación con el contrabando. Están diciendo que desde Venezuela se están llevando oro a Guyana para contrabandearlo. No se ríe, pero no vale, es serio. Porque esto puede provocar algo. Ellos están posicionados en campañas de posicionamiento de ideas y de noticias. Esto es posicionar una mentira tras mentira hasta que la gente crea que es verdad. Entonces, cuando ocurre el evento violento, cuando ocurra un evento violento, ya, no, hombre, ¿qué es esto? Fíjate que desde hace tiempo lo están diciendo. ¿Quién es Nicole Theriot? Estuvo en Haití, que es una zona de conflicto. Estuvo en Afganistán en momentos de hostilidad. Estuvo en Pakistán también en hostilidad. Estuvo en Irak, que en momentos de hostilidad, y en Nigeria en momentos de hostilidad. Y ahorita está en Guyana. ¿Por qué? Es una experta en generar hostilidades. Pero además de eso, en mi opinión personal, yo lo dije ayer, yo la vengo siguiendo a ella y la vengo observando. Y cuando tú observas, cuando alguien te muestra gestos de locura o de inestabilidad emocional, abre los ojos, pela los ojos, grita, lamentablemente no tengo el video ahí para que ustedes observen, pero pueden buscarlo. Esa señora o estaba bajo los efectos de un estupefaciente, que puede ser meta, o puede ser cocaína, o tiene un problema de control emocional.
notablemente. Esa es la embajadora de Estados Unidos en Guyana. Esa es la que dice, cuando le preguntaron qué pasaría si Venezuela toma una decisión, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Es una amenaza, embajadora de Estados Unidos. Pero además, Mohamed bin Ali, el actual presidente, él estudió en una universidad en Gran Bretaña, creo que la Sutherland, se graduó en administración de empresas, tiene una maestría en planificación, no sé qué tal, pero además, a principios del siglo XX, estudió en el centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos en Defensa, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono. Fue formado en el Pentágono. Cuando yo veo el pensum de estudio del Perry, del William Perry, y en Aguara, y Gota Cuadrada. Y algo curioso que les quería comentar, Manuel, uno de los directivos del centro William Perry es un general venezolano retirado, un general de la aviación retirado, es directivo de William Perry, es uno de los que enseña, por supuesto que ahora es ciudadano norteamericano, y se fue de aquí al canal Chávez. Fue, creo que secretario estuvo en el área de formación del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada, en los años 90, 80, 90. Entonces, esto es lo último, pero hoy vamos entonces a la siguiente victoria. A ver, ¿podemos escucharla aquí? A ver, regresa un minutito ahí. Pónchala ahí, que creo que se movió. Pónchala aquí. Poncha con el mouse aquí. ¿Puede? ¿Por qué no puede? Porque no hay mouse. Claro que hay mouse, ahí hay un mouse. Ya ves. Pónchala ahí. Ahí. Bueno, no se escucha porque no está conectado con la corriente, pero lo que ella dice ahí es que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Guyana y que no va a permitir las amenazas de Venezuela y que si hay alguna amenaza ellos inmediatamente van a actuar. La amenaza es ella es la que está dando la amenaza. Pasamos a la siguiente, Victoria. La guerra viene para acá, dijo Vladimir Putin. Está claro, los militares no están claros. Y eso no es una suposición a la que nosotros tenemos que alarmar, sino verla con tranquilidad, porque es necesario que nosotros nos integremos, ya voy a terminar, Manuel, ya me pasé, a lo que es el Organismo Internacional de Mediación. Es una nueva manera de nosotros lidiar con estos asuntos, porque con la ONU, a pesar de que seguimos en la ONU, y nos sumamos a la Carta de la ONU y respetamos, aunque no formemos parte ni estemos de acuerdo con lo que decida la Corte Internacional de Justicia, creemos que es necesario integrarnos, como efectivamente lo somos, al órgano internacional de mediación, a la Organización Internacional de Mediación. ¿Por qué? Porque es una manera distinta, y lo decía ayer el profesor Juan Romero, de litigiar, de relacionarnos con conflictos. Porque en la Corte Internacional de Justicia dice, tú pierdes, él gana. Tú ganaste, él perdió. En este concepto del nuevo orden jurídico mundial hay una nueva aproximación. ¿Cuál es la nueva aproximación? Vamos a negociar, vamos a acordarnos, porque perfectamente pasa lo siguiente, nosotros podemos, pasa lo siguiente, Victoria, por favor. No, pasa. Acuerdo de negro tiene que aceptarlo, diálogo tiene que aceptarlo. Una delimitación respecto a la plataforma marítima, bueno, ahí hay un antecedente con Alejo Fortique, hay que revisar eso. Guerra, no. Pero no se puede descartar, porque ellos han estado hablando amenazantemente, constantemente amenazando. Entonces hay que creerles a él. Lo que yo les decía que
vienen las elecciones en Guyana y entonces en la demagogia electorera, Irfan Ali ha estado promoviendo provocaciones o generando provocaciones para que nosotros caigamos en esas provocaciones y él tener popularidad, ganar popularidad, porque está defendiendo Guyana. En julio o en agosto es posible que haya una eventualidad hostil relacionada con el narcoterrorismo, que son las categorías que ellos están manejando, con el lavado de dinero, con las drogas o con el contrabando. Ya están diciendo que es con el contrabando. Ya lo están diciendo la semana pasada. Vamos a ver hasta dónde llega ese cabullo. Pasamos a la siguiente para finalizar. Ahora, aquí son las soluciones a observar y analizar las experiencias de negociaciones en América Latina. En el caso de Centroamérica es muy evidente. En Centroamérica, Nicaragua ha logrado mitigar sus conflictos territoriales con los vecinos de manera amistosa. ¿Eso es posible hacerlo? ¿Por qué es posible hacerlo solo? Sí. No hay la injerencia de un tercero en intereses metido ahí. Si Estados Unidos sale de la influencia en Guyana, al gobierno de Guyana, nosotros podemos llegar a un acuerdo. Porque les resulta mejor. Ellos están pagando el 2% por la cuestión petrolera, por la... ¿Cómo se llama eso? La ganancia que tienen por uso de venta del petróleo en Guyana, la Exxon está pagando el 2%, nosotros cobramos el 10%. Bueno, que se fueron de aquí, pero querían llevarse todo. No, si vamos a vender, vamos a vender, tienen que pagar impuestos. El 2%. Nosotros perfectamente pudiéramos llegar a un acuerdo porque tenemos historia profesional, técnica en petróleo, porque tenemos ingenieros vergatarios aquí. Podemos ayudar a Guyana. Y vamos a la mitad, ¿y por qué no? Y listo, pero el problema es cuando Estados Unidos se mete a la ESO y enturbia todo. Entonces, hay que tender puentes, a pesar de todo, en el orden comercial, científico, tecnológico, industrial, ambiental, y en otros ámbitos que sean prioritarios, que sea necesario. Integrar los diálogos de paz, mecanismos multilaterales, pensar en la Organización Internacional de Mediación y finalmente, Victoria, logros de paz. Los pueblos nunca han generado guerra. Los pueblos siempre dialogan. Las guerras se generan porque hay intereses, sobre todo extranjeros. O porque el pueblo dice, no, yo no me quedo más a una monarquía como lo dijimos nosotros hace 200 años. No me la quedo más. Neutralizar la injerencia de las potencias extranjeras. Integrar a Venezuela y a la Organización Internacional de Mediación, que puede perfectamente Venezuela liderizar ese proceso en América, no solamente en América Latina y el Caribe, en América, o que lo haga otro, que lo haga Nicaragua, que son los dos miembros que estamos integrando la Organización Internacional de Mediación. Es ineludible el espectro de la conciencia histórica en los pueblos sobre la paz. No sé cuántas personas hay aquí, debe haber como 50 personas. Ustedes se llevaron una información. No sé si algunos conocían de todo esto, pero si quieren yo se los paso. No tengo problema con esto, porque esa es la idea, la paz cognitiva. Que todo el mundo comprenda por qué, y para qué, y cómo. Y esa propuesta de la paz cognitiva va acompañada de algo que siempre nos hablan de la guerra cognitiva, pero nos hablan de la paz cognitiva. Es una categoría que incluso yo la tiré por ahí y la agarraron en Colombia. Una historiadora de la Universidad de Córdoba, Colombia. Está bien que la agarren, que se masifique eso, pero porque es necesario que la gente, toda la gente, comprenda que si hay una guerra popular prolongada, debe haber una paz popular prolongada. Debe haberla. En los pueblos indígenas que no han sido integrados en los diálogos, deben integrarse. Porque los pueblos de América, los pueblos originarios de América, no tienen ninguno, ni los del Sioux, ni los mayas, ni los de Centroamérica, ni los de Sudamérica, tienen la palabra paz. No existe esa palabra. Existe la palabra tranquilidad y armonía. Y armonía entre
el cielo y la tierra. Esos elementos hay que integrarlos a los diálogos de paz, porque no es solamente la armonía entre los seres humanos, es la armonía entre la naturaleza. Es decir, es un aporte nuestro. Los occidentales no hablan de eso. Nosotros hablamos de armonía y de tranquilidad, obviamente de paz. Entonces es ineludible el trabajo de fumar la pipa de la paz. Adelante. Es la bibliografía para los que quieren revisar más, y muchas gracias. Anoten. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias, Mauro. Yo soy usuario del Canal 8. ¿Lo veo? Todavía no sé, no se lo he planteado a nadie en realidad, pero tiene que haber, y lo hay, la inteligencia como para que el Canal 8 hiciera un seminario en 8 o 10 semanas, enseñando en 5 minutos. Primera lección, segunda lección, tercera. Yo lo veo y hay programas que se repiten y se repiten y se repiten, y hay unos programas realmente que ya cuando llegan, ya últimamente lo que hago es cambiar o lo apago. Esto es de suma importancia para nosotros. Y tenemos que crear conciencia de por qué es tan importante el rescate del territorio Esequibo nuestro. Fíjense bien, no solo por la riqueza que tiene allí. Si nosotros estamos viendo el mapa de frente, aquí tenemos límites marítimos con Colombia, aquí tenemos límites marítimos con los Países Bajos, a través de las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Aquí tenemos límites marítimos con la República Dominicana. Más allá tenemos límites marítimos con Estados Unidos, a través de Puerto Rico. Más allá con Francia, con Inglaterra, con Trinidad. Y nosotros que producimos petróleo, el petróleo no se lleva en avión, no se comercializa en avión. Se comercializa inevitable y necesariamente a través de aguas marítimas. Y nosotros tenemos toda la fachada cerrada. No tenemos una salida soberana. Tenemos 400 y pico de kilómetros de la costa del Esequibo, y en ese reclamo nos va la vida soberana de Venezuela. En esa negociación nosotros tenemos que tener, porque es un acuerdo a lo que vamos, pues, es un acuerdo lo que se acordó precisamente en el documento de Ginebra del año 66, 17 de febrero del año 66. En una negociación yo voy a pedir todo, y sé que voy a negociar, y en esa negociación esto es lo innegociable y esto es lo innegociable. ¿Qué es lo negociable? Entonces vamos a hablar sobre esto. Nosotros tenemos que tener una salida soberana porque es la vida de la República. Y tenemos nosotros la necesidad de exportar petróleo y minerales y todo lo demás a través de un espacio soberano. Eso no se le enseña a la gente común y corriente, ni en el colegio, ni en el liceo, ni en la universidad, ni en la televisión, ni en los WhatsApp, ni en nada. Entonces tenemos que tener conciencia de que para llegar a rescatar eso que es históricamente nuestro, tenemos que estar en espacios como este y tenemos que oír gente como Aldemaro nos acaba de hacer una visión, es solo una visión. Estoy escribiendo un libro sobre ese problema, y tenemos también un enfoques, hay enfoques sobre eso, desde el punto de vista económico, político, de la geopolítica, de la historia, y etcétera, pues. Como esto es tan importante, ahora les ofrecemos la posibilidad de que ustedes le hagan preguntas al Aldemaro, preguntas concretas para respuestas concretas. Estamos esperando. Ajá.